Hola chicos, esto es Quemar las naves. Yo soy Mike. Marta. Yo soy Raquel. El día de hoy vamos a hablar de miedos, Psicología, espiritualidad, relaciones de amistad, ansiedad, depresión. familia, amigos. Quiero preguntarte, Lili, ¿de qué manera tú le agregas valor a otros? Qué bonito saber que puedo agregarle valor a otras personas. Creo que es un espacio donde puedo mostrarles esos preciosos frascos. Incluyen lo que son promesas, también consejos. En realidad puedes compartirlos en un grupo de tus amigos. Ahí Michael, ¿verdad? Está haciendo la demostración. Así que vamos a ver. Michael, ¿qué te dice Dios? Voy a destapar una promesa, mi promesa del día. Ok. Y la va a leer mi esposa, cuidadito. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Señor. Eso Wow. no fue planeado. ¿Y qué dice al otro lado? Dios te da la opción de elegir entre reaccionar de inmediato o dejar pasar las palabras de otros. La verdad, me pega, me pega duro. Sí. Sí, Ya hoy- la verdad que con las situaciones del día sí se presta a cosas que han pasado el día de ahora. Sí. Y Raquel no se va a quedar con la duda. Vamos, Raquel. Sí, vamos a ver. Vamos a ver, Sí. vamos a ver. Dice, la pereza conduce al sueño profundo, el holgazán pasará hambre. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Cómo estar en este podcast? Correcto. Esa es otra presentación que se ve como que si fuesen píldoras, así que pueden solicitarlas de las dos maneras, tanto esta que contiene 100 mensajes y esta contiene 50. El precio de esa es de $5, el precio de este botecito es de $10. Pueden buscarnos en redes sociales, Instagram, Ve con Dios. Muy bien, este dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración en equipo es poderosa. Esto tiene vida, mis hermanos. La palabra está viva, de verdad. Ahora, Raquelita, cuéntenos un poco de sus emprendimientos, de qué manera le agrega usted valor a las demás personas. Qué buena pregunta. Pues creo que yo soy psicóloga, entonces creo que la manera en cómo yo intento agregarle valor a las personas es ayudándoles a encontrar el valor que de verdad tienen las personas, que ellos sepan cuál es su valor, que se conozcan a sí mismos. En este podcast vamos a aprender un poco más acerca de psicología. Ayudo a las personas lo más que puedo, intento no juzgar a las personas, que creo que es lo que las personas están buscando. Buscan un lugar seguro donde poder ser quienes son, poder hablar sin filtros, sin sentirse juzgados. Cuando recibo a un paciente, lo que hago es eso, creo que el mayor regalo que le podemos dar a una persona es dejar que sean ellos mismos, que la autenticidad pueda salir y la persona pueda sentirse segura de ser quien es y de hablar sus miedos, hablar sus inseguridades y que pueda ser quien es en realidad. Creo que ese es el regalo que yo les doy a las personas. ¿Quiere recomendar alguna red social? Estoy en Facebook y en Instagram como Catarsis, así como se escucha con C, Catarsis. También estoy en WhatsApp. Ahí en la misma red social, ahí aparece también el número de teléfono. Bueno, para la psicóloga, una pregunta. ¿Cómo podríamos sentir que aquí no hay cámaras y perder el miedo? Ya me han hecho esa pregunta varias veces cuando he estado trabajando con jóvenes y me preguntan, Lick, ¿pero qué hago para que no me dé miedo cuando estoy exponiendo? Una de las tácticas que yo les doy es vean hacia el frente, busquen un punto fijo y no se fijen en las personas, porque si ven a las personas van a ver que alguien se está distrayendo con el teléfono, van a ver que una persona hace mala cara, que alguien se está durmiendo, que alguien está bostezando y todos esos distractores van a hacer que la persona se predisponga. Entonces lo que yo hago es decirles que no se enfoquen en eso y también fingir que no tenemos miedo y que no estamos aterrados y que no se nos está olvidando lo que estamos diciendo, porque va a haber un momento en el que el cerebro empieza como a creerse de que verdad no tenemos miedo y sigue actuando. Entonces, como yo siempre digo, o sea, hay que actuar con valentía y que la valentía es hacer algo a pesar que tengo miedo, es hacerlo a pesar de tener miedo. Muy bien, cuando yo conocí a Lili, cuando la vi la primera vez, yo veo una chica extrovertida, con un look muy chévere, tranquila, graciosa, pero yo quiero que nos abras un poquito tu corazón y nos cuentes cuál es la emoción que tú menos dominas. Wow. Hablar quizás enfrente de las cámaras. Eso es algo que como decía Raquel, creo que no es tan sencillo el hecho de exponernos frente a alguien o a veces cuando conozco a una persona. Es como saber de qué forma voy a llegar a esa persona. Entonces, eso es algo que al principio puede ser como para mí no me lo pongo como una barrera, pero sí encuentra la manera en cómo
saber conectar. Porque hay personas muchas veces que es un poquito como desafiante el poder enlazar una conexión, pero creo que así abriendo mi corazón, creo que es esa parte como, ok, yo puedo ser frente a los demás bien extrovertida, muy amigable y todo, pero también tengo emociones en las que no sé cómo conectar, no sé cómo abrirme. Por ejemplo, cuando estoy en fiestas, a veces puedo conocer a muchas personas desde la fiesta o en alguna reunión con otros amigos, pero hay veces en los que me siento como muy, eh, como no sé cómo abrirme, no sé cómo expresarme. Entonces, siento que también son áreas de mí que me cuestan, pues son emociones que no son tan sencillas. Y cualquiera diría que no es así, ¿no? Sí. Cualquiera diría que se le es fácil socializar, que Y que finge tiene, que no le... que tiene mucha Ajá, inteligencia Finge que no la intrapersonal. ajá, Es sí, verdad. correcto. Raquelita dijo, fingir que no tenemos miedo. ¿Y cómo puede uno fingir que no tiene miedo? Lo que mencionaba acerca de ser valiente. O sea, muchas veces nos vamos a enfrentar a retos en el que nuestras voces probablemente nos van a decir, no sos capaz. Ya sea nosotros mismos o afuera, van a haber personas que nos van a decir, no, no puedes hacerlo, no sos capaz. Entonces depende de nosotros si le creemos a esas voces y nos estancamos o seguimos adelante y lo hacemos a pesar de tener miedo. Entonces, no se trata de ignorarlo y va a desaparecer, sino es, voy a actuar a pesar de eso, voy a pasar por encima de eso. Entonces a eso me refiero. No es como negar algo que ahí está y que es real, sino es, voy a actuar a pesar de que tengo miedo. Mientras hablas de eso, estaba recordando lo siguiente. Hay una mujer que yo admiro mucho, no sé cómo se pronuncia su nombre, no sé si es Brini Brown o Brin Brown, pero es una trabajadora social y ella habla mucho acerca de la vergüenza. Ella dice que a lo que menos quiere estar expuesto el hombre, el ser humano, es a la vulnerabilidad, ¿cierto? Y dentro de la vulnerabilidad hay unos factores como el miedo, como la culpa, como la vergüenza y otro que no me acuerdo en este momento. Hablando de la vulnerabilidad, ¿en qué escenarios tú no quieres ser vulnerable y en qué escenarios tú dices no me importa ser vulnerable? Entonces, hablando de ese tema, ¿en qué escenarios no quieres ser vulnerable y en qué escenarios dices no me importa ser vulnerable aquí? Creo que es algo que me ha tocado trabajar en terapia, con mis amigos. En terapia me refiero a con una psicóloga, porque los psicólogos también vamos al psicólogo y también los psicólogos a veces tocamos fondo y no siempre estamos bien. Y algo que me ha tocado trabajar es aprender a pedir ayuda, aprender a ser vulnerable y aprender a reconocer cuando ya llegué al límite. Eso me ha ayudado un montón, porque conocerme yo me ayuda a saber en qué momento yo ya no puedo más y necesito ayuda, necesito a mis amigos, necesito un círculo de apoyo. ¿En qué áreas específicamente? Quizás en los temas como pedir ayuda. Creo que en eso sí soy bastante vulnerable en el sentido de que, Te permite ser vulnerable. ajá, me permito ahora, después de terapia y después de tener amigos y tener conversaciones incómodas con mis amigos, de decirme, pero tienes que aprender a pedir ayuda. Entonces he aprendido a no ser tan dura conmigo misma porque yo quiero ayudar a todo el mundo, pero para mí fue difícil romper la barrera de decir, yo soy psicóloga y aceptar que no siempre voy a estar bien, que también yo necesito ayuda, también yo necesité de otro psicólogo, también necesité de otros amigos. Entonces quizás esa es como la parte más difícil, tanto de mí personalmente como también profesionalmente, como aceptar que también necesito ayuda. Esa es como la parte más difícil que ha sido para mí la vulnerabilidad, creo yo. Creo que una de las situaciones en las que me he sentido muy vulnerable es cuando me toca el hecho de exponerme, abrir mi corazón con alguien más. Porque, por ejemplo, en el salón con los chicos que estuvimos con la fundación de HELP, los temas que se impartían principalmente para mí eran temas que me confrontaban, porque en alguno de ellos quizás yo los estaba cruzando. O quizás durante mi infancia o mi adolescencia, estoy joven, ¿no?
era eso de cómo no sabía en ese momento cómo abordarlos. Entonces, al momento de enfrentarme con ellos, estar frente a una clase de 40 jóvenes o solo donde habían caballeros y hablar temas muy íntimos de que nos sucede a las mujeres, era algo como, aquí me tengo que exponer, pero siempre y cuando teniendo el respeto y el cuidado, ¿verdad?, de lo que decía. Entonces, para mí era como un testimonio, el sentirme vulnerable de hablar de temas que no los mencionaba solamente como porque eran parte del tema, sino que yo sabía que yo lo había vivido, yo lo había experimentado, entonces para mí eso es conectar con ellos, porque sé que más de alguno de ellos creen que esos temas son difíciles de hablarlos, como decía Raquel. Por ejemplo, yo he estado también en esos momentos en los que necesito ayuda y creo que he encontrado amigos que a veces cuando yo doy mucho o ayudo, llegas a un momento en tu cuarto o donde quiera que estés y decís, yo necesito ayuda. Entonces, para mí también una de las áreas donde se me es ahora fácil el ser vulnerable es eso, pedir ayuda, porque a veces ya el vaso está rebalsando, entonces eso creo que también le impacta a la otra persona que pueda estar cruzando alguna situación y ya puedes como entender también, no solo como, sí, sí, ¿verdad? Ya vas a estar bien, sino que saber también de qué forma acompañarle. Yo pensaba mientras aquí Lili y Raquel daban sus dos respuestas a esta pregunta tan buena que hacías, amor, es lo siguiente y es que un psicólogo también va al psicólogo y después Lili decía, me tenía que hacer vulnerable para impactar a los jóvenes, para poder dar las charlas o poderlos ayudar de alguna manera, ¿no? Siendo sincera. Entonces me quedo con ella, como ser vulnerables nos hace ver fuertes ante los demás. Y es una parte de ser valiente aunque tenga miedo, que es lo que comentaba usted hace un momento. Y esa parte de también tener la valentía y decir, aunque yo me dedique a ayudar y a darle terapia a personas, yo también asisto a terapia. Y si lo llevamos al ámbito religioso es, aunque yo sea líder de la iglesia, aunque yo lleve un ministerio, yo también necesito que alguien ore por mí y confesar mis pecados. Creo que eso es muy importante, porque a veces se nos olvida que como ministros o como líderes en cualquier ámbito de la congregación también necesitamos ser mentoreados. Entonces mi pregunta es, ¿por qué cree Raquelita que la religión, vamos a decir la religión, sí, la iglesia como tal, no todas las iglesias, pero la iglesia como tal le tiene tanto miedo a la psicología, a la terapia? Siempre que hay temas relacionados con la psicología y la espiritualidad o la conducta y la espiritualidad, pienso en ese versículo que dice, que hablamos hace un rato, de mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Se nos olvida que nosotros somos tripartitos. Creo que a la iglesia se le ha olvidado que somos tripartitos. Creo que a la iglesia se le ha olvidado, vuelvo y digo, no toda, ¿no? Ahorita creo que hay mucha más conciencia. Creo que después de la pandemia, que escuchamos tantos casos de incluso pastores que se han suicidado, ¿cierto? Líderes que se han suicidado, jóvenes directores de alabanza que se han suicidado, como que dijimos, oiga, como que la ansiedad sí existe y como que la depresión no es solo un demonio, ¿cierto? Pero yo he visto, crecí en un hogar cristiano, así que toda la edad que tengo la he pasado dentro de un contexto cristiano, pero también dentro de un contexto terapéutico. Así que cuando se nos olvida que somos cuerpo, alma y espíritu, que solo somos espíritu, se nos olvidan un montón de cosas. Voy a agregarle esto. Hay personas, por ejemplo, que dicen, yo soy muy espiritual, yo hago ayuno, yo hago vigilia, yo, mejor dicho, yo no necesito nada más, pero cuando yo miro sus hábitos alimenticios o de sueño, por ejemplo, yo digo, bueno, ¿qué tan espiritual eres si no estás cuidando el templo del Espíritu Santo, por ejemplo? Cuando la gente dice, no, es que yo, siempre se habló por muchos años, desde mi existencia escuché que la esquizofrenia y otras enfermedades, digamos, mentales o emocionales eran netamente demoníacas. No vamos a quitar que hay una parte demoníaca porque hay un mundo espiritual que es real, pero también muchas enfermedades debían tratarse con los expertos que Dios puso. La Biblia nos habla mucho de la ciencia, que nos entregó también la ciencia, que nos entregó también el conocimiento, que nos entregó también la medicina.
Entonces, creo que cuando la iglesia solo se ha enfocado en la parte espiritual, se nos ha olvidado muchas cosas. Por ejemplo, porque Dios habla de que por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y si vemos el corazón, en el corazón, que es el alma, está la mente, la voluntad y las emociones. Y de dónde parten las heridas y los traumas y un montón de cosas, pues ahí en el corazón. Entonces creo que ha faltado esa conciencia y ese reconocimiento de que no solo somos seres espirituales, sino que hay un estuche físico que hay que cuidar, que son los hábitos, que es la alimentación, pero también está la parte del alma, ¿cierto? Y ahí me queda otra pregunta que voy a hacer ahorita en un ratito, pero creo que se ha separado eso. Como yo soy cristiano, soy pastor o soy líder, entonces solo me enfoco en la parte espiritual, solo esta parte es válida. Entonces voy a anular al psicólogo porque el psicólogo es un humanista y él no sabe nada acerca de este tema porque esto es un demonio, pero alguien tiene que hacerse cargo de ayudar a otros a tratar esa parte que es almática, ¿no? Sí. Excelente pregunta, la verdad. Creo que no es tanto miedo quizá, sino es más desconocimiento. Puede que haya un poco de miedo hasta cierto punto, pero yo lo veo más como desconocimiento, porque, bueno, el ser humano es como un poco, como arisco, quizás decirlo, de manera salvadoreña, es algo así como que apático quizás, o indiferente a las cosas que no entiende, a las cosas que no conoce. Entonces, como no entiende qué es la psicología, y yo he escuchado comentarios como, es que yo no creo en la psicología. Y la psicología no es una religión para creer o no. O sea, yo no ando diciendo a la gente, tenés que creer en el psicólogo, cree en mí. Yo no ando diciendo que tienen que creer en la psicología. Es como que alguien no crea en la medicina. O sea, te vas a enfermar y vas a necesitar medicamentos. No se trata de si crees o no, te vas a enfermar y vas a necesitar medicamentos. Entonces, lo mismo del psicólogo, es una ciencia. Entonces, por lo tanto, no se trata de si creo o no creo. Me va a dar ansiedad si me llevo al punto de que no escucho cuando ya estoy llegando al límite, si no conozco qué es negociable, qué no es negociable para mí, si no me conozco, no conozco los malos hábitos que tengo, porque creo que no son malos hábitos. Y lo que decía Marta también es bien importante, porque somos los tres, ¿verdad? Tenemos cuerpo, tenemos nuestra carne, nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces no podemos separarlos. Jesús no los separó. O sea, un momento en el Getsemaní, donde él está en un momento vulnerable y él les dice, oren conmigo, porque estoy angustiado hasta la muerte. O sea, él no les dijo, miren, o sea, no, si yo soy el Hijo de Dios, o sea, todo va a estar bien, todo está bajo control, si yo ya sé que voy a resucitar. A pesar que él ya lo sabía, ya conocía, pero él no dijo, no pasó por alto sus emociones. Él habló con sus amigos, pidió ayuda y les dijo, estoy en un momento vulnerable, ayúdenme. Entonces, y en la Biblia podemos, quienes han leído la Biblia, y no se trata de desprestigiar la Biblia, al contrario, es tomar la Biblia como ejemplo. Porque las personas que están en la Biblia, hay muchísimos ejemplos. Vamos a encontrar a un Elías escondido en una cueva después de una gran victoria, lo vemos en una cueva escondido, ¿y qué estaba haciendo ahí? Si el mismo Dios le había ayudado momentos anteriores. ¿Y qué hizo? Dios no lo fue a sacar obligado y como que, mira, te acabaron una victoria, salí de ahí. No, él dice que mandó a un cuervo, le llevó comida, lo alimentó, le tuvo paciencia y después dice que pasó un huracán, un torbellino, pasó fuego, pasaron muchas cosas, pero ¿en dónde estaba Dios? En un sonido apacible, un silbo apacible. O sea, como Dios diciéndole, aquí estoy, todo va a estar bien. Confía, puedes salir ahora. Yo no te estoy obligando a que salgas, pero aquí estoy, si quieres salir, aquí estoy. Entonces, Dios es así con nosotros. Entonces, no se trata de hacer a un lado y creer o no creer en la psicología, porque no es algo de creer, es una ciencia, es una herramienta. Entonces, yo creo que no es tanto que le tengan miedo, sino que no conocen qué es y no saben que en lugar de verlo como una amenaza, en realidad la psicología puede ser una herramienta para que las personas se conozcan mejor y eso los haga entender de qué manera puedo orar. Si no me conozco, ¿cómo voy a orar? ¿Qué le va a pedir a Dios? ¿En qué le va a pedir que me ayude? Si ni yo sé cómo me siento. Entonces, si yo me entiendo, yo puedo hablar con Dios y decirle, esto y esto me pasa, así y así me siento.
Entonces, eso es lo que creo. Yo tengo esta pregunta y tengo mi respuesta, ¿no? No una verdad ahí absoluta, pero me gustaría la opinión de todos acá y es, ¿será que la psicología nos acerca a la espiritualidad? Yo. A quemar ropa. Ahora sí, quemar las naves, dijo. Pues yo, ni psicólogo ni nada, pero haberme abierto en la terapia y haberme abierto en mis emociones, sí me ayudó a conocerme. Entonces creo que sí me acerca a la espiritualidad porque he aprendido que no soy defectuoso para Dios y he aprendido también que hay cargas impuestas que son a través de mi mente, ¿no? La Biblia habla de que ante todo, en Efesios 6, 6:12, 6:13, no sé, cuando habla del escudo, la armadura de Dios, dice que sobre toda cosa tomar el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Entonces yo estudiaba el otro día la palabra y me daba cuenta, pensaba en lo siguiente, si son dardos tienen que ir encendidos y los pensamientos hacen estragos. Entonces hay pensamientos que son directamente impuestos por mis propios miedos, porque creo que mis miedos no son los mismos miedos suyos, ni los suyos, ni los tuyos. Entonces esos pensamientos vienen a mi mente y aprendo a decir, esto no es de Dios. He aprendido, me ha ayudado a discernir lo que es la voz de Dios, que es a través del Espíritu, y lo que son los pensamientos generados por mi alma, por los recuerdos de mi alma, por las heridas que tengo. Entonces sí. Se me olvidó hasta la pregunta. Que si la psicología puede acercarnos a una espiritualidad. Sí, la psicología sí nos puede acercar a una espiritualidad. Yo creo que sí. Dale, ¿quieres decir algo? Y eso lo voy a cortar. ¿Quieres decir algo? Creo que sí nos acerca a la espiritualidad, como mencionaba Mike y Raquel, porque muchas veces llegan conflictos a nuestras vidas y a veces no sabemos ni cómo abordarlos, porque no nos conocemos, porque reaccionamos, como decimos aquí, somos de mecha corta en muchas situaciones, o nos sentimos confundidos. Entonces considero de que, hablando desde mi experiencia, cuando tomé la decisión de decirle a mi mamá, ¿sabe qué? Yo hasta aquí llego, ya no sé qué hacer. Sí llegaba a Dios en mis oraciones, pero eran como muy, quizás, muy vagas, o en ese momento consideraba que quizás Dios ya se había aburrido de mí, no me escuchaba ni nada. Pero al momento de entablar conversaciones con la psicóloga en las sesiones que tenía con ella misma me decía, eso te permite conocerte, eso te permite abrirte. Dios te conoce perfectamente, o sea, Él no desconoce cómo es nuestro carácter, nuestra forma de cómo de enfrentarte a la vida. Él en realidad no le asusta en la forma en que nosotros somos, porque saben que leí un versículo que dice que nosotros fuimos entretejidos desde el vientre de nuestra madre. Entonces creo que eso es algo muy especial porque nos permite a nosotros saber que llegar a la presencia de Dios no está tan lejos como muchos pensamos, que la espiritualidad solamente va a ser para aquel que está súper bien frente a un púlpito, para aquel que se ve súper chévere, para aquel que se sabe la Biblia, porque hay de aquel que no es así enfrente a los demás. Entonces creo que cada uno de nosotros es importante el hecho de saber que la presencia de Dios no está solo para personas específicas, ¿verdad? Sino que está para todos. Así que creo que a partir de ahí, en mi experiencia sí me ha conectado, porque tanto como el que está enfrente de todas las personas, como el que está detrás de cámara, o ya sea cruzando alguna situación difícil, creo que nos puede acercar bastante a la espiritualidad, de manera más sincera. Raquelita. No, sí, yo también cambié de respuesta. No, es que tengo demasiadas respuestas. No, espera, yo la voy a resumir. Yo creo que sí nos acerca la psicología a la espiritualidad, por lo siguiente. Porque nos ayuda a detectar nuestras heridas
Y creo que el enemigo siempre va a utilizar nuestras heridas para no permitirnos acercarnos a Dios, al lugar santísimo. Y creo que hay que pasar esa barrera del alma para poder entrar a la barrera del espíritu. Y hay mucha culpa, mucho remordimiento, mucha falta de perdón en los seres humanos. Entonces creo que claro que sí, la psicología sí nos ayuda a ser más espirituales, porque revela muchas cosas que hay dentro del corazón que ni siquiera hemos entendido dónde han nacido. Entonces sí creo que sí. Creo que la psicología nos acerca a, tal vez no a ser más espirituales, sino como a tener una mejor relación con Dios, si lo queremos ver de esa manera. Nos da una identidad, porque cuando la primera cosa que Dios formó en mí, o que me hizo ser más consciente, cuando Dios me encontró, no es que yo lo andaba buscando, porque no lo estaba buscando yo, Él me encontró a mí, me agarró como una oveja perdida que andaba, y me dijo, venite, sos mi hija. Lo primero que Él me dio fue identidad, y me hizo entender todas las capacidades que yo tenía, las cosas buenas que yo tenía, porque pensé que no tenía nada bueno que ofrecer. Entonces, cuando ya empecé a estudiar la carrera, empecé a entender mejor mis comportamientos, las cosas que estaban mal en mí y a ser más consciente de qué cosas estaban mal en mí. No para desanimarme y decir como de, pues entonces no sirvo para nada, ¿verdad? Sino para decir, de verdad tengo una identidad y con esta identidad puedo cumplir un propósito, que es lo que aprendí a identificar, que tenía un propósito, porque creo que llega un momento en el que todos, quizás me atrevo a decir, que pasamos por ese momento de, ¿y para qué existo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el punto de estar aquí? Y cuando no lo encontramos, cuando no sabemos cuál es ese propósito, entramos en ese pensamiento, como decía Lili, llegamos a ese punto de decir, ya no puedo más, ya no doy más. Entonces, creo que sí, o sea, conocernos a nosotros mismos, formar una identidad en nosotros, nos ayuda a saber quiénes somos, a saber qué es lo que queremos, a saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque, como dice una frase, si yo no sé para dónde voy, cualquier dirección me queda bien. Entonces, creo que es importante conocernos y la psicología nos ayuda a eso. Entonces, no es tanto que me hace más espiritual, sino me ayuda a tener una mejor relación con Dios y con las personas, porque aprendo a conocerme, a saber qué quiero, qué es lo que no quiero y aprender a respetar a las personas, pero primero me estoy respetando yo, a poner a Dios en primer lugar, a establecer mi identidad en Él y de allí como consecuencia yo voy a tratar mejor a las personas. Como consecuencia, como respuesta al amor que estoy recibiendo de Dios, a la identidad que yo tengo en Él, como consecuencia, la misma gracia de Dios hace su trabajo. Yo no tengo que forzarme más, porque Dios mismo está haciendo la obra. Entonces, cuando les hacía la pregunta de si la psicología nos acercaba a la espiritualidad, Perdón, es que desfiguramos toda la pregunta. Sí. me refería como, no me refería, o sea, todas las respuestas son correctas porque cada quien lo ha vivido desde su forma, todos acá hemos recibido terapia o hemos estado involucrados de alguna forma. Pero yo, por ejemplo, he dicho esto muchas veces y lo sostengo, y es que creo que todos en algún momento de nuestras vidas deberíamos sufrir al menos una vez de depresión. Y eso es bien, no sé, pues... ¡Fuego! Porque personalmente, si yo no me hubiera dado cuenta de las condiciones de depresión o de ansiedad en distintos episodios o etapas de mi vida, no hubiera descubierto otras cosas. Entonces, tuve una parálisis en la médula por estrés, por ansiedad. Entonces, por ejemplo, cuando tuve esa parálisis, yo me di cuenta hacia atrás que llevaba como 6 años en un estilo de vida donde no dormía, tal vez 4 o 5 días por trabajo. Trabajaba en un centro de rehabilitación, entonces todo el tiempo como que tenía que estar ahí. Tomaba café todo el día. Entonces tomaba café todo el día, no dormía y no comía bien. A veces yo decía, ¿cuánto llevo sin comer? Habían pasado tal vez 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque estaba obsesionada con mi trabajo. Estaba tan de cabeza, quería salvar a todo el mundo, como tú decías ahorita,
que yo estaba completamente descuidada. Cuando tuve esa parálisis, tuve que quedarme quieta en ese silencio, me di cuenta que nunca había vivido ningún duelo. O sea, a los 12 años mataron a mi papá, ya habían matado a mis tíos, había vivido ya un montón de cosas. Cuando tenía como 23 años me iba a casar con un misionero, él murió en un accidente en la fundación, pero murieron 4 chicos más y otros 6 quedaron heridos. Yo pasé eso como si nada. Fue 8 meses después que tuve la parálisis. Sin la parálisis, digamos que yo no me doy el espacio de llorar y decir, oye, en estos 23, 24, 25 años de mi vida han pasado esta cantidad de cosas. Entonces yo creo que la depresión hace parte, o la ansiedad en algún momento nos alerta y nos dice como necesitas de algo más grande, más fuerte, ¿cierto? Que tú mismo. Y hasta que llegué a esas condiciones dije, Dios mío, de verdad, te necesito. O necesito que sanes esta parte en mi vida. O como que estas heridas se han repetido, como que llevo con esta conducta toda mi vida y no he parado. Entonces, creo que sin los quiebres, sin la depresión, sin la ansiedad, sin que el líder de alabanza diga, estoy cansado de esta monotonía, sin que el psicólogo diga, oiga, como que estoy salvando a todo el mundo y no me salvo yo, creo que sin esos espacios de quiebres, de rupturas, de dolor, de depresión y de ansiedad, no nos damos cuenta que necesitamos de algo más. Y cuando decimos ese algo más, tú que eres psicóloga o ustedes que han trabajado con personas, con niños, todos en algún punto de la vida, cuando entramos en ese reconocimiento, descubrimos que hay algo que está fuera de nosotros que nos puede ayudar, que es Dios, obviamente, lo digo en este espacio que estamos los 4 que somos hijos de Dios, pero creo que sin esas quiebres y esas rupturas como las que nosotros vivimos hace año y medio, ya casi, un año, sí, año y medio, año y 6 meses, cuando se empieza a cerrar todo, cuando nos quedamos sin amigos, cuando nos traicionaron, cuando también decepcionamos un montón de personas porque no éramos los mejores. Estamos tan compulsivos en nuestro trabajo, en nuestra vocación y en nuestro estilo de vida que también dañamos un montón de personas. Pero hasta cuando se cerró todo y hubo una quiebra, dijimos, bueno, necesitamos tanto a Dios que es lo que realmente queremos. Quiero ser el empresario de los millones, que no está mal, pero ¿será que fuera de eso yo quería, era más bien ser misionero, viajar por el mundo, servirle a Dios el resto de mi vida, predicarle a jóvenes? ¿Será que lo que yo quiero es ayudar niños? ¿Será que lo que yo quiero es dedicarme a trabajar con mujeres víctimas de trata de blancas? Yo qué sé. Pero creo que sin esas crisis no nos damos cuenta de algo que tú dijiste, propósito, y que necesitamos a un ser superior que está por encima de todos nosotros y de nuestras capacidades emocionales y mentales, que es Dios mismo. Ahora que ya estamos hablando bueno, de estos temas de las heridas, porque por aquí se mencionaron heridas, por aquí se mencionaron como temas de rendición, ¿no? De quebrantamientos, de fracturas. A mí me hacía pensar, cuando uno se fractura un pie o una mano, lo que sea, uno queda dependiente de un yeso o de una muleta o depende de la fractura y la gravedad, de una silla de ruedas. Creo que las fracturas nos hacen dependientes de Dios. Las crisis, la ansiedad, la depresión, los ataques de ira, el insomnio, nos llevan a ser dependientes de Dios. Por lo que tú decías, reconocemos que hay algo más, mucho más fuerte que nosotros. Y Watchman tiene un libro que se llama El hombre espiritual, pero en todo el libro nos está enseñando es espíritu, alma y cuerpo, que en realidad el que tiene que tener el control es el espíritu, pero cuesta mucho rendirnos y que el espíritu tenga el control, porque es muy difícil ceder el control, o para mí ha sido algo muy difícil. Yo siempre he querido tener el control en todo, la última palabra, siempre tener la razón. No me gusta que me enseñen, soy soberbio. Entonces, aprender que depender de Dios es aceptar que yo voy a aprender de otros, aceptar que en comunidad voy a progresar y que en intimidad Él me va a mostrar mis errores. Y esa dependencia es, creo que lo que al ser humano le huye tanto. Creo que Dios nos habla a todos en nuestro lenguaje. Personalmente creo que, bueno, si leemos la Biblia, Dios siempre le preguntaba a las personas, ¿qué tenés en las manos? Siempre les preguntaba. Y a veces tenían una vara, o no sé, o sabían hacer algo. Entonces Dios siempre usaba eso que las personas sabían hacer.
No les decía, hagan cosas que él sabía que no tenían la capacidad de hacer. Dios nos conoce mucho más de lo que nos conocemos nosotros a nosotros mismos. Porque, como decía Lili, o sea, Él nos formó, o sea, Él nos diseñó. Y Marta, que ahorita está gestando a un bebé, sabe eso, o sea, se va formando todo, literalmente se forma todo. Entonces, creo que es importante conocer eso, de que Dios nos diseñó, por lo tanto, el que diseña sabe qué es lo que está diseñando. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. De hecho, creo que a veces como que nos reta, ¿no? Sentimos que es un reto, pero porque él sabe que vamos a dar la talla para ese reto. Pero nosotros dudamos mucho de nosotros mismos. Y la pregunta para todos es, ¿qué es lo que más ponen en duda de ustedes mismos? Que ya, de hecho, algunas cosas Dios ya nos dijo que las hiciéramos, como este podcast. Dudamos mucho para hacerlo. No sé qué voy a responder. No, es que son varias cosas. Yo creo que uno tiende a sufrir mucho de inseguridad, sobre todo en sus talentos. Ahorita que estabas hablando que diste esa perla tan importante como que Dios siempre pregunta qué tenemos en la mano, que Él nos va a usar siempre con lo que tenemos, con lo que somos. Pensaba mucho en Moisés. O sea, se me vino, cuando él mata al egipcio, yo me imagino que era un tipo bien seguro de sí mismo, él sabía que tenía propósito, era un príncipe, ¿cierto? En ningún momento al inicio de la historia me está hablando de un hombre tartamudo. Pero cuando Dios vuelve y lo llama después de todo ese proceso que pasa, de la culpabilidad, va al desierto, él ya no era un príncipe, él era un pastor de ovejas. Y tras del hecho trabajaba con su suegro, o sea, el tipo no tenía ni siquiera, era príncipe en su propia casa, por decirlo así. Cuando Dios lo llama, y él dice, no sé hablar. Y eso me impresiona mucho porque yo he tenido estas temporadas en mi vida. Los primeros 18 años de mi vida yo pensé que no había nacido para nada importante. Luego me esfuerzo, entro en un proceso de disciplina por mi temperamento, soy muy entregada, o sea, muy apasionada a lo que amo. Entonces me esforcé mucho, me discipliné, conquisté cosas que a mi edad son difíciles de conquistar y dije, me volví buena en esto. Pero luego tengo un quiebre y un buen día Dios llega y a través de una disciplina y de cosas que sucedieron me quita absolutamente todo lo que yo pensé que Él me había dado y que era para lo que yo había nacido. Y cuando me quitó todo dije, ni siquiera volví a pensar como antes de mis 18 años, sino peor, dije, yo me creí este cuento, entonces yo realmente no nací para nada. Se me quitó el piso de mi vida, porque yo pensaba que era buena o que yo valía por lo que hacía, pero ahora resulta que lo que yo hacía parecía que no tenía sentido, entonces no era buena ni como, ni por quién era, ni por lo que hacía. Entonces digamos que si algo pongo mucho en duda a veces o con lo que lucho es si realmente, realmente me llamaste tú o yo tercamente y neciamente me he metido a hacer cosas y me he entregado y me he metido de cabeza por salvarme, he puesto la capa neciamente, tal vez de pronto en algún momento codependencia, ¿no? Yo tengo que salvar a otros, tal vez me he puesto la tarea de decir, yo quiero levantar el legado de mi familia, si hubo gente en mi familia que murió por la droga, entonces yo ahora me voy a dedicar a rehabilitar a la gente de las drogas. Pero siempre en los finales de las conclusiones, ya no esta temporada, porque esta temporada he aprendido otras cosas de mi vida, pero si algo puse en duda toda mi vida era si realmente Dios me había llamado para algo. Voy a meter este tema un poquito como aquí en medio, ¿verdad? Las amistades. Tener un círculo de apoyo, creo que lo mencionaba al inicio. Y es, Dios te manda milagros en forma de personas. Yo siempre digo esa frase. Y lo digo porque los amigos que tengo, literalmente, cuando yo he tocado fondo y yo he sentido que de verdad ya no tiene sentido nada, porque me ha pasado, hace años me pasó, yo toqué fondo y llegó al punto donde yo dije, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué hago todo lo que hago? ¿Para qué? ¿Cuál es el punto de todo eso? Si al final todos vamos a morir, si al final las cosas no salen como yo quiero que salgan. Entonces llegué a ese punto de quiebre y tener que escribirle a una amiga y decirle, siento que ya, de verdad, te dejo mis cosas porque siento que ya no tiene sentido nada. Entonces recuerdo, y les abro mi corazón con esto, ese día yo le escribí a esa amiga y le dije, ya no puedo más, ya no puedo.
Y esa amiga llegó, me llevó comida y ahí se quedó conmigo. No me obligó a hablar, no me dijo nada, no me forzó a salir de ahí, sino que me escuchó. Cuando yo tuve el ánimo de hablar, lo único que salió de mi boca fue, no, no tiene sentido nada. Sé que Dios está, o sea, por eso no me quito la vida, porque sé que Dios existe. Y sé que me voy al infierno probablemente si lo hago. Entonces, no lo hago por eso, pero en realidad no le veo el sentido de por qué quedarme. Entonces, pero el ver que ella llevó comida, que se quedó ahí conmigo, me hizo entender que yo no era tan mala persona si alguien como ella hacía algo así por mí. Y ahí vi el amor de Dios. Entendí que si una persona, siendo mala, siendo pecadora, tenía la capacidad de amarme así, ¿cómo Dios no me iba a amar? Entonces, a través de las personas, yo he conocido el amor de Dios. Entonces, tener un círculo de apoyo cuando creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por esas situaciones de decir cuál es el sentido, ¿verdad? De la vida o de lo que estoy haciendo. Tener amigos que nos aterrizan cuando estamos haciendo cosas que creemos que vienen de Dios, pero quizás no vienen de Dios, que nos digan, no, eso no viene de Dios. O que nos digan, sí, dale, hacelo. Entonces, que sean como ese filtro. Creo que tener esos amigos que nos hacen como aterrizarnos, creo que eso nos salva la vida también. Y ese es Dios hablándonos a través de las personas, salvándonos la vida a través de las personas. Qué importante lo que dices, porque imagínate ese grupo de apoyo de Job, terrible. Era para que él se hubiera suicidado o hubiera blasfemado o hubiera hecho cosas terribles porque su grupo de apoyo, su red de apoyo lo estaba juzgando, lo puso inseguro. Entonces, me parece importante lo que dices del círculo del que uno se rodea, es cierto. Creo que algo que pongo muchas veces en duda, porque soy muy franca y honesta, es si alguien va a cambiar. Y alguien me dijo, no puedes cambiar a nadie, porque cada cabecita es un mundo. Y todos ustedes han mencionado algo de que siempre estamos como queriendo ayudar a los demás, queriendo salvar a otra persona, pero a veces nosotros no sabemos qué hacer con nosotros mismos. Entonces, a veces lo pongo en duda porque una de las experiencias personales, yo quizás reflexionando en mi casa digo, ¿será que esa persona va a cambiar o hasta cuándo? ¿Va a tener fondo? ¿Va a tocar fondo? ¿O hasta cuándo el Señor va a llegar a esa persona como un encuentro especial? Y entonces yo me pongo a preguntar, ¿pasará o no pasará? O a veces digo, ¿será el fin de esa persona? Entonces llegan momentos en los que esas preguntas también me las hago a mí misma. ¿Será que voy a lograr esta cosa? ¿Será que voy a lograr ese trabajo? ¿Será que, por ejemplo, con el nivel de inglés que tengo voy a poder pasar esa entrevista? ¿Será que algo de mí me va a llevar más allá? Entonces, ponemos en duda nuestros talentos, ponemos en duda si un familiar que está en nuestra casa va a cambiar, ponemos en duda nuestro círculo de amistad. Como me decía ahora Raquel, confiar en las personas. ¿Será que hacer esa amistad con esa persona me va a defraudar? Entonces considero de que todos nos hacemos preguntas así, de que tenemos mucha duda, pero me quedo con con el tratar con las demás personas. Yo le decía a alguien por ahí, no tenemos que ser prejuiciosos con los demás, porque Dios nos ve con ojos de amor. Entonces, para ti que me escuchas, hay que tener fe, no desmayar, saber que sí, en nuestra cabeza pueden haber mil dudas, saber que todo eso lo puedes llevar delante de Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Tengo duda de eso, tengo duda si en ese trabajo me van a hablar, tengo duda si la situación de mi familia va a cambiar, tengo duda de qué voy a comer el día de ahora, por ejemplo, o cómo voy a hacer el día de mañana. Entonces, si nosotros
venimos al Señor no como un espacio, wow, ¿verdad? Muy espiritual, sino que en el bus, por ejemplo, cocinando, en tu día a día, barriendo, como sea. Somos honestos con Dios y le decimos, ¿sabes qué? No sé qué hacer, no sé qué más pensar. Porque muchas veces lo que nosotros pensamos es como nosotros vivimos. Entonces, si vivimos de la duda, entonces creo que nos vamos a quedar ahí sin ver la mano de Dios obrando en lo que muchas veces para nosotros no tiene una respuesta. Aún en el silencio Dios también nos muestra que Él trabaja en las cosas. Entonces creo que aún en la incertidumbre, en la vulnerabilidad que podemos presentar ante situaciones, así como pasó en la Biblia, que muchos personajes de la Biblia no veían a Dios, como mencionabas. ¿Dónde está Dios? Estoy solo. Pero aún en ese momento de estar solo, ahí está también Dios. Porque también podemos ver, pues, bueno, podemos sentir y a través de amistades podemos ver que son como milagros, son un milagro. Con respecto a lo que decía Raquelita, John Maxwell, no me acuerdo qué número de la ley es, pero en las 21 leyes irrefutables del liderazgo, John Maxwell tiene una ley que se llama la ley del círculo íntimo. Y es esa importancia de las personas que elegimos que estén a nuestro lado, porque podemos hacer como Job, tener arpías adentro de nuestro círculo íntimo, o tener como Moisés, cuando estuvieron orando, le levantaban las manos. Entonces, tenemos también que saber escoger el círculo íntimo. Me encantó ese aporte. Y lo de las dudas, yo mientras todos ustedes respondían, yo pensé algo, yo he dudado de mí siempre. Y pensé en mi infancia, en la cultura hermosa en la que crecí, que es Colombia, que yo amo Colombia. Y en Colombia pasa algo que en Colombia es como, no sé, por descendencia los abuelos y los papás, y digo porque casi todos los papás de mis amigos yo los he escuchado esta frase de, este man sí es muy huevón, porque en Colombia, huevón, que le digan a este man sí es muy huevón, es como muy lento, muy dundito, le dicen aquí, creo. Pero son frases que se repiten de manera inconsciente, inconsciente, y al final se quedan ahí guardadas. Hay un baúl de los recuerdos en mí, hay muchas frases de esas por ahí. No, hermano, usted no es capaz de hacer eso. Le quedó grande. Avíspese, como despierte. Entonces, cuando yo intento hacer algo en mi vida, yo tengo muchos temores, muchas dudas. Yo tengo dudas, sí, he tenido muchas dudas si voy a ser buen papá. He dudado si voy a ser un buen esposo. He dudado si soy un buen hijo. Dudo si soy una persona que realmente representa a Cristo. Dudo si soy bueno para expresar y hablar. Por eso intento entrenarme tanto con los libros, con la palabra, en la oración. Dudo mucho. Hago las cosas porque soy bien valiente a pesar de que dudo, pero eso no quita de que las haga con una cantidad de miedos y dudas. Dudo mucho, dudo mucho. Dudo mucho de talentos que sé que están en mí, que Dios me los dio, y no los quiero sacar a flote simplemente porque dudo. Y también por esa herida del rechazo, ¿no? Vamos a cerrar. Yo creo que esto está muy bueno, este podcast, este capítulo estuvo muy bacano. Sí, me gustó mucho. Yo no sé si ustedes quieren, los que están oyendo, los que lo ven, quieren que hagamos una segunda sesión. Aunque no quieran, lo vamos a hacer, listo. Ustedes ya están invitados a una segunda. Echártela por cortar. Porque está bueno. En la siguiente vamos a hablar de algo bien bacano. De las heridas. Vamos a hablar de las heridas marcadas por nuestra sociedad, por nuestra propia familia, por la religión. Contexto social. Contexto social. Heridas. Y vamos a ver cómo esas heridas nos afectaron, ¿listo? Ahí para que no sea quemarropa. ¿Listo? Bueno, entonces imagínense que este tema de quemar las naves es un título o es un nombre que Dios nos dio en España. Ya habíamos conversado algo en Colombia, y quemar las naves tiene que ver con un grupo de guerreros o piratas o personas de navegación, expertas en navegación. Quieren conquistar una tierra,
van a llegar a esa tierra, parece imposible, pero el capitán decide, sí, o el líder decide que quemen todas las naves y dicen, o ganamos o ganamos. Entonces, quemar las naves es esa metáfora de cosas que hemos tenido que quemar, ¿sí? Cosas que hemos tenido que cerrar, dejar atrás y quemarlas para siempre diciendo, no hay vuelta de hoja, ¿cierto? Entonces, quiero que mencionemos así de manera más práctica qué naves hemos tenido que quemar en nuestra vida. Voy a ponerles un ejemplo. Yo en algún momento tuve que quemar las naves de las drogas, que yo dije, no hay vuelta de hoja, o sea, esto no va a volver a pasar. Ya se quemó, no va a volver a pasar. Es como un ejemplo real, pero como un ejemplo. Entonces, chicos, ¿qué naves han tenido que quemar en sus vidas? Yo voy a dejar esta para el segundo podcast, No la vas a responder todavía. porque es bien extensa y Pero puede ser como generales, general, que he quemado. solo como He tenido que mencionarlas. tomar muchos momentos, decisiones bien difíciles, como tuve que quemar las naves renunciando a la nacionalidad española, un ejemplo. Que eso me dolió porque estaba a un mes de recibirla y Dios nos envía al Salvador y al Salvador, listo, quemémosla. He tenido que quemar las naves, empezando a dedicarme 100% a la vida ministerial, a dejar de ejercer como empresario y ahora dedicarme 100% a la labor social como misionero. Y esas y muchas más, pero voy a dejarlas a ellas dos. Creo que he quemado relaciones de amistades que no han sumado para el crecimiento y ha sido doloroso, pero hasta de eso he aprendido a, a saber perdonar. Cuando algo ya no se puede, ya no se puede, ¿verdad? También he quemado mis comportamientos, mi forma de reaccionar ante cualquier situación. Antes reaccionaba súper rápido y quizás de manera negativa o violenta. Yo he tenido que renunciar principalmente a mi orgullo de reconocer que necesito ayuda. Creo que ha sido de las cosas, para quienes me conocen, saben que ha sido de las cosas más difíciles que me ha tocado aprender y es decir, no puedo más, necesito ayuda, estoy tocando fondo. Eh, en parte también ha sido porque la misma sociedad le dice a uno, pero es que sos psicóloga, ¿cómo que no lees estos apuntes? O sea, solo léelos y vas a estar mejor. Se lo prometo que me han dicho comentarios así como de, o sea, ¿cómo es que estás mal si tu carrera se trata de ayudar? O sea, ¿cómo andas ayudando y estás mal? Entonces, como tener que ser vulnerable, aprender a pedir ayuda, ser vulnerable, dejar mi orgullo a un lado, de creer que yo tengo las respuestas o que siempre tengo que estar bien. Entonces, creo que ha sido de las cosas más difíciles para mí y hasta el momento me cuesta, pero creo que ya lo dominé un poco más que antes y ahora sé reconocer en qué momento ya estoy ya como que al límite, ¿verdad? Y aprender a pedir ayuda. Creo que ha sido de las cosas más difíciles. Yo creo que he quemado naves familiares, de amistad, las raíces de mi nación, que esas me han dolido mucho, sobre todo a la hora de comer. Nah, Es verdad, es verdad. pero sí, yo amo Colombia y le he hecho duelos por pedacitos. He quemado la nave del control porque desde que salí de Colombia a España, creo que me lancé al camino de la fe. Ah, y el camino de la fe es el camino de la incertidumbre, el camino de la confianza plena en Dios y el ser humano. Ay, tenemos esta falencia de querer controlar todas las cosas. Y creo que he tenido que quemar la nave de lo conocido y lanzarme completamente a lo desconocido. O sea, como que por 12, 13 años me dediqué a algo, como que ya no me voy a dedicar a eso. Por 12 años dije que yo nunca me iba a casar ni iba a ser mamá. Aquí estamos. De verdad, durante toda la vida dije yo jamás voy a depender económicamente de otras personas. Y ahora es el tiempo que más hemos visto que llega la ofrenda, que nos hicieron los baby shower, personas que no nos conocen, personas que nos acaban de conocer, y la gente diría, sé más agradecida, pero para nosotros que estamos acostumbrados a trabajar desde tan temprano, a ganarnos las cosas por lo que hacemos, por nuestras habilidades de recibir, no es algo cómodo. Creo que tiene que ver con el orgullo también, pero quemar esa nave de aprende a recibir, oh, Dios mío, ha sido
impresionante. Entonces, yo creo que voy a cerrar con esa pregunta. Quiero darles las gracias por estar acá. No sé si quieren dejarle algo especial a la gente que está viendo sobre si ir a terapia o no, sobre el tema de sus inseguridades, sobre el tema de la valentía, algo chiquitito que les puedan dejar a ellos como reflexión. Creo que es importante recordar que está bien no estar bien todo el tiempo. Somos seres humanos y va a haber momentos en que no vamos a estar bien. Entonces es bueno pedir ayuda. Hay que saber a quién pedir ayuda de un profesional o una persona que sepamos que es más maduro que nosotros, que de verdad nos va a ayudar, que nos va a dar un buen consejo, no alguien que nos va a decir que no sé, que hagamos cosas que en realidad nos van a dañar. Entonces, busquemos a alguien que de verdad no nos va a juzgar, pero tampoco nos va a avalar las cosas malas que estemos haciendo o que nos diga lo que queremos escuchar, sino alguien que de verdad sea objetivo en lo que nos está diciendo. Entonces, buscar ayuda psicológica puede funcionar muy bien, buscar ayuda espiritual también. Entonces, yo estoy a disposición también, ¿verdad? Yo doy consulta también, entonces también hay muchas fundaciones y no tienen recursos, igual también hay muchos lugares donde se ayuda de manera gratuita, también pueden preguntar, hay muchas partes y hay muchas maneras. Y un consejo que para terminar es no usen ChatGPT, por favor, eso no es una verdadera ayuda, eso los va con... Sí, sí, si ellos necesitan un consejo, una ayuda, eso jamás se va a comparar con una persona real que de verdad puede empatizar y entenderlos. Entonces, es una herramienta que sirve para cosas como qué significa tal palabra, pero para entender emociones, eso jamás lo va a entender. Entonces, eso. Todos guardando los celulares. Sí. Creo que yo quiero cerrar con un consejo, es ser agradecidos, porque los seres humanos no estamos conformes con lo que tenemos y creo que todos pensamos en querer más, pero muchas veces lo que tenemos no lo vemos muy valioso. Entonces, agradecer a las amistades, agradecer por las oportunidades que hasta ahorita hemos logrado, porque creo que muchas de las oportunidades que han llegado o de las experiencias que yo he tenido, o sea, yo no pensaba pues de pequeña saber que hoy iba a estar siendo parte de un podcast, porque antes yo estaba sentada allá con mi mamá en el culto y yo decía, no me gusta, siento que no soy parte de ese lugar o mi presencia no tiene mucha relevancia del entorno. Entonces, eso para mí es algo muy importante, el saber de que sos una persona especial, pero tenés que ser agradecido también, porque nos quejamos, creo que nos quejamos más que agradecer. Y es por eso que a veces las cosas que nosotros queremos no van a llegar porque somos muy mal agradecidos.